A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Gracias al canal Jesús TV por darnos este espacio a los exalumnos de Don Bosco para transmitir un nuevo programa de la serie El amigo que nos lleva a Jesús. Y 1140 veces gracias a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares para observar este programa que es por y para ustedes. Empezamos con una reflexión de la palabra. Y hoy leemos del capítulo 22. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús percibió la malicia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Como siempre tenemos una frase especial de Don Bosco y hoy pues hacemos énfasis en esa frase, en la más famosa de Don Bosco. Sed buenos cristianos y honrados ciudadanos. Nuestro programa de hoy, honrados ciudadanos, basados en nuestros valores salesianos. Nuestro invitado especial, el ingeniero Iván Lima, exalumno del Don Bosco de la 35 promoción, ha sido catedrático por muchos años, fue del colegio y posteriormente todo su desarrollo profesional lo ha hecho en las diferentes universidades de Guatemala, tanto como catedrático como en algunas áreas de dirección. Así que qué mejor de que con Iván podamos hablar en este mes patrio que estamos celebrando los 203 años de la emancipación política de Guatemala y su independencia respecto a España. Así es de que, bienvenido Iván, gracias por acompañarme en este programa y esperamos pues sacar bonitos mensajes de lo que es esos deberes cívicos, esos deberes como ciudadanos que debemos tener. Muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto estar acá y compartir contigo, Gustavo, y con la gente que puede vernos y escucharnos, pues este mensaje que bien mencionabas, así que muchas gracias. Excelente. Hay una primera pregunta que ya de cajón, por decirlo muy nacionalmente, la hago a todos mis invitados, y es ¿qué significa para ti ser exalumno del Colegio Salesiano Don Bosco? Uy, no sé si nos va a alcanzar el programa, alcanzaría para decirlo todo, pero realmente yo siempre he creído que Don Bosco marcó mi vida. La frase que decía que llegamos de la mano de María Auxiliadora al colegio, yo la vi en mi vida y en la de mi familia. Pues te cuento, bueno, sabrás un poco, yo estudié los 11 años en el colegio, entré en primero primaria y de ahí me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. Luego estuve 1 año y medio fuera y regresé como catedrático, ¿verdad? Fue la realización personal y profesional y trabajé ahí un poco más de 12 años y por lo tanto tengo esa parte de salesiano marcada en mi vida. Hasta hace poco yo decía, hasta ahorita que empecé a subir de edad, más de la mitad de mi vida la había pasado en el Don Bosco.
¿verdad? Y definitivamente es un orgullo, es un gusto y algo que transforma la vida. Frases como la que decías de honrar a los cristianos, buenos cristianos y honrar a los ciudadanos, los espero en el paraíso, tantas frases que teníamos de Don Bosco han marcado mi vida. Y además, no solo las frases que él tenía o que nos dejó a los exalumnos, sino la posibilidad de compartir con la gente con la que fueron mis catedráticos, mis profesores, con las que después con algunos de ellos compartí, ¿verdad? Algunos fueron mis profesores y luego fuimos compañeros. Marcan la vida y te ayudan realmente a ser una persona distinta. Yo estoy convencido y seguro que mi vida soy gracias a esa formación, a esos valores y a ese testimonio que dieron los catedráticos, mis compañeros, basados en el ejemplo que nos puso San Juan Bosco para la vida, ¿verdad? Excelente. Pues realmente ya con esto ya es una muy buena introducción a lo que queremos hoy tocar, ¿verdad? Y es que cualquiera dice, soy un buen ciudadano, pero ya hacerlo en la vida práctica es otra cosa. Y por eso quizás esa sea la pregunta inicial. ¿Qué realmente es ser un honrado ciudadano, Iván? Qué buena pregunta, porque es una definición creo que un poco compleja y extensa, pero igual basado en lo que veíamos y lo que crecimos aprendiendo en el colegio y que tenemos como valores de exalumnos salesianos. Finalmente, el ser un honrado ciudadano es pues cumplir con mis obligaciones, con lo que a mí me toca hacer, ser responsable en privado con lo que prometí en público, ser consciente y congruente con lo que creo, con lo que pienso y con lo que hago, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿verdad? Y hay situaciones en las que se vuelve un poco complejo, pero ahí es donde realmente nos convertimos en honrados ciudadanos, cuando nadie nos está viendo. Si yo estoy aquí y hay una cantidad de dinero y alguien me ve, pues seguramente yo no voy a tocar ese dinero si no es mío. Yo me convierto en un honrado ciudadano cuando está el dinero ahí y nadie me va a ver, pero yo sé que eso no es mío, mi posición es cuidarlo y protegerlo. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Es decir, nadie me ve cuando estoy trabajando, nadie ve cuando estoy haciendo algunas otras cosas de mi labor, pero yo las hago de manera responsable. Eso me convierte en alguien que honra ese proceso, ¿verdad? Y entonces eso se ha convertido en una situación bien difícil, ¿verdad? Claro. Porque el mundo nos llena de un montón de ideas, de pensamientos, y cada vez es más profundo ese pensamiento de Don Bosco, ¿verdad? Convertirnos en buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es decir, amarra las dos cosas, ¿verdad? El honrado ciudadano luego termina, o el buen cristiano tiene que ser un honrado ciudadano, porque es ser congruente con las dos líneas de pensamiento, ¿verdad? Y es actuar de la misma manera en todo momento, siendo responsable con lo que creo, con lo que pienso y con mis valores. Y de ahí la importancia un poco de la formación en valores, ¿verdad? Por eso claro, yo veo que en el Don Bosco fue clave, porque esos valores que nos formaron, más allá de aprender matemáticas, física o sociales, los valores que teníamos, lo que aprendimos como compañeros, lo que aprendimos a respetar, a convivir, esos valores son los que marcan la vida, ¿verdad? Eso es lo que realmente influye y te ayuda a ser un honrado ciudadano. Claro, correcto. Sí, a mí se me viene a la mente una frase muy sonada hace unos años. No voy a decir la persona que más lo dijo porque es un poco controversial, pero este personaje de la historia política de Guatemala decía: hacer patria no es cuestión de héroes. Hacer patria es cuando cumplimos con nuestras responsabilidades en el día a día. Es correcto. Y yo creo que entonces por ahí va mucho el convertirnos en ese buen ciudadano que pasa a ser un buen patriota y una persona que de alguna manera u otra influye de manera positiva en nuestra sociedad. Y quizás tú, que has sido tanto tiempo catedrático, pudiéramos enumerar cuáles entonces deberían de ser esas características para distinguir a ese buen ciudadano. ¿Cómo lo podemos ir distinguiendo a ese buen ciudadano, a esa persona que queremos como ejemplo? Ya no digamos al frente de una cátedra de un profesor que va a influenciar tanto en sus alumnos, sino en general.
algunas características. Bueno, recordad que no hace falta llegar a una cátedra para poder influenciar, ¿verdad? Claro. Está tu entorno más cercano, que es tu familia. En mi caso, yo soy casado, tengo 4 hijas. Y esa era mi primera responsabilidad. Mi primer lugar, mi primera iglesia es mi iglesia doméstica, ¿verdad? Es decir, donde yo debo vivir mis valores porque mis hijas iban a aprender lo que yo hacía, no lo que yo decía, ¿verdad? Y eso me preocupó muchísimo y eso creo que va distinguiendo al buen ciudadano. El que dice que va a ser responsable, el que es empático, el que cumple con cosas tan simples como decir, hoy me citaron a las 11 de la mañana, yo estoy a las 11 menos 10 para estar listo. Si me dicen tengo que entregar un documento, tengo que respetar. Ese tipo de acciones, pequeñas acciones. Creo que la frase con la que introducías esta pregunta queda fantástica, ¿verdad? Porque decía, bueno, todos creemos que estamos llamados a hacer cosas extraordinarias. Y lo ordinario es lo que transforma vidas en extraordinarias, ¿verdad? Y eso es lo que se nos está olvidando. La gente quiere aparecer y estar en medios o en redes sociales, que lo vean, y lo que realmente transforma y cambia las vidas, cambia las personas y cambia las familias, es lo que hacemos todos los días en nuestra casa, todos los días que yo me reúno con mi equipo de trabajo, con quienes hacemos algún proceso. Ahí es donde uno transforma. Por supuesto, hablabas en mi caso, que pues ha trabajado más de 25 años en la parte educativa, pues uno piensa también en esa parte que hay que transformar, pero yo creo que lo primero es el entorno cercano, ¿verdad? Porque ahí es donde es más difícil, ahí es donde hay que ser 24 horas un buen ciudadano y una persona responsable. Serlo en 2 horas, yo aquí en la entrevista puedo parecer muy buena persona, muy tranquilo, y dirán qué buena persona es. Mis hijas debían testificarlo, mis vecinos debían testificarlo, la gente que ha trabajado conmigo debería decir, mire, tiene razón, así es. Eso es, o sea, la congruencia con tus valores, lo que te decía al inicio, ¿verdad? La congruencia con tus valores y con tus acciones es lo que nos va haciendo un honrado ciudadano. Claro. ¿Verdad? Cuando no tenemos esos valores, entonces muy fácilmente nuestras acciones dicen otra cosa. Entonces, digamos que un poco en esa línea, ¿verdad? Y me ha tocado, pues en muchos ámbitos, ser congruente, ¿verdad? Claro. Ya te me adelantabas un poquito en la siguiente pregunta, pero esto es fundamental redondarlo. Hay una correspondencia estrecha entre familia, formación y nuestro comportamiento en la sociedad. Familia, esa formación en casa, ese que luego va a ser un comportamiento en sociedad. Como tú dices, papá de 4 niñas y yo que te conozco, sé que las 4 pues han salido adelante, si no estoy mal, 2 o 3 de ellas ya son profesionales. Entonces, como papá, puramente, ¿cuál es nuestro papel como formadores de buenos ciudadanos en casa? ¿Qué es ese fundamento que debemos de tener para decir, yo estoy formando ciudadanos al servicio de mi país, al servicio de esta sociedad, Iván? Mira, la familia es clave, ¿verdad? Es la base de una sociedad y la base de la iglesia. Y por eso que tenemos que, pues desde mi perspectiva, es en lo que hay que trabajar más. Ahí es donde se transforma, donde las vidas cambian, donde formo los valores y el proceso. En algunos momentos hemos querido que un colegio o una institución eduque y forme, y esos son valores que uno aprende en casa. En mi caso fue muy congruente lo que mis papás hacían en mi casa a nivel de actitudes y de religión con lo que hacía con el Don Bosco, y por eso fue muy fácil adaptarme al colegio y transformar o ser congruente con todo el proceso. Y nuestros niños lo que necesitan es eso, un papá que le enseñe valores. A mí me encanta decir, por ejemplo, que mis hijas aprendieron a patinar conmigo, yo les enseñé a nadar, la primera vez que se cayeron en una bicicleta y hubo que enyesarlas, yo estaba ahí. Necesitan eso, que uno esté para ayudar en el proceso formativo. Te cuento una experiencia, yo trabajé en el Don Bosco muchos años, y luego, pues azares de la vida, me tocó trabajar en un colegio donde estudian muchos de los niños o jóvenes de las familias de mayores recursos de este país. O sea, niños que viven una realidad muy, muy distinta que los alumnos del Don Bosco. Sin embargo, la única gran diferencia que había entre ellos
y mis alumnos del Don Bosco era que los papás tenían mucha plata, era lo único. De ahí sus necesidades, el deseo de tener a su papá, de a quién contarle, o su ejemplo de responsabilidad, del trato para con los demás, de respetar a una mujer, era su papá. Claro. Y entonces la familia es la clave del proceso. A veces creemos que yo necesito trabajar más y tener más recursos para que mis hijos estén mejor. No, los hijos necesitan tiempo de calidad, eso es cierto, pero también cantidad de tiempo, claro, ¿verdad? Que uno esté para poderlos escuchar, para poder aconsejar, para que vean cómo uno se comporta y aprendan formas de comportamiento y de crecimiento. Y creo que eso es clave e importante, ¿verdad? Es decir, y por eso es que empieza la congruencia, porque yo no puedo enseñarle a mis hijos, a mis hijas, que hagan una cosa que yo no hago. claro. ¿Verdad? Se los podré decir, pero como en todos los ámbitos de la vida, ellos me escuchan, pero van a ver lo que yo hago. Correcto. Me pasa en las clases. Yo podría explicar técnicas contables o financieras o matemáticas muy bien. ¿Cómo funciona mejor? ¿Sí? Cuando yo les explico lo que he hecho en una empresa y cómo pasa, cómo estas cifras o esta técnica me sirve para hacer. Eso es mucho más impactante y ellos lo ven. Algunos Claro. me han conocido en las empresas o en alguna institución, entonces eso facilita. Digo, él explica lo que hace o enseña lo que hace, comparte lo que hace y eso es un valor o un proceso más fácil de transmitir y eso pasa en la familia, ¿verdad? O sea, Claro. la congruencia empieza ahí, por eso a mí me encanta esa frase con la que empezabas de Don Bosco, porque creo que es la clave, o sea, tener honrados ciudadanos, buenos cristianos y honrados ciudadanos transformarían nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro país y en este momento que estamos tan necesitados de gente con ese tipo, ¿verdad? Con de esas características. Y hablando de esto un poquito más adentro, ¿qué es lo que realmente estará sucediendo? No hablo solo de nuestra sociedad guatemalteca, sino en el mundo en general, que cada día queremos darle menos importancia a la familia. Creemos que se puede reemplazar con un montón de situaciones, de temas, y le cuesta a la sociedad actual regresar al punto básico de la familia. Y de hecho es triste, es lamentable que hayan tendencias muy específicas en contra de la familia. ¿Tú crees que realmente esto esté ayudando de alguna forma al mundo o el mundo estamos por condenarnos si no regresamos a esos valores? Yo creo que volvernos honrados ciudadanos como que empieza a ser una cosa extraña, ya es como que ya es la minoría y no la mayoría, ¿verdad? Porque todo el mundo estamos acostumbrados a tener, a lo que yo puedo hacer y lo que yo esperaría lograr como fruto de mi esfuerzo y hemos perdido, creo que los valores más importantes de la vida, o sea, los amigos, la familia, mis hijos, o sea, y tristemente, tal vez en nuestro caso, porque ya estamos un poco más centrados en edad, uno cuando va creciendo se va dando cuenta cómo desperdició algunas ocasiones para vivir eso, ¿verdad? Y el mundo nos sigue bombardeando con que miren, lo importante es que tenga una buena máquina, que tenga un buen celular, que compre su carro, lleve a sus hijos de viaje, téngalos. Y los momentos más importantes o más felices de nuestra vida y de nuestros hijos ha sido cuando hemos estado tirados en la grama jugando, cuando mis hijas yo las metía en una caja y las jalaba con un lazo, cuando estábamos tirándonos en un río y cargando, o sea, la convivencia, el vivir juntos, el crecer en esos valores es lo que está haciendo, lo que realmente marca la vida. Pero el mundo cada vez nos está mandando otro tipo de ideas y de ahí viene a mi forma de ver el ataque a la familia, ¿verdad? Es decir, porque la familia se contrapone a eso. Claro. O sea, si tenés que estar con tus hijas y convivir y estar, tenés menos tiempo para trabajar, para hacer dinero, para ganar, para viajar. Entonces dice, la familia, no, o sea, mire, cada quien. Es triste llegar y sentarse en una mesa y ver a todo el mundo con un celular y que en teoría fueron a compartir, ¿verdad? Yo con mis hijas a veces me molestan porque nos juntamos oficialmente todos los domingos a desayunar. Es el tiempo de comida de ahora con todas las actividades que nunca faltamos y les digo, miren, celulares guardados, venimos a platicar, comamos y es increíble, no solo a ellos les cuesta, a mí me cuesta, Claro. ¿verdad? Porque el mundo nos dice, no, es que va a pasar que no te vas a enterar, mira quién puso y te perdés los momentos más importantes de la vida y por eso creo que el ataque a la familia, Claro. ¿verdad?
porque va en contrario a eso que el mundo nos está vendiendo. El que quiere venderme teléfonos, el que quiere vender tecnología, el que me quiere vender cosas para tener, no le interesa que yo diga, mire, a mí me da lo mismo tener un celular caro que un celular barato, lo que quiero es comunicarme. Y ese es el ataque, creo yo, ¿verdad? Y la pérdida de valores, ¿verdad? Porque cuando yo no he sido con valores, es muy fácil desviarse, y ahí es donde creo que entra el ámbito de la educación. Y para quienes hemos dedicado nuestro tiempo a la educación, creemos que es la mejor forma de cambiar a las personas y cambiar el mundo. Alguien que está mejor formado, que recibe ese tipo de procesos, le es más fácil entender, un poco desde mi perspectiva, ¿verdad? Claro. Ya vamos entrando a la parte final de esta primera parte, y ya lo decía claramente nuestro ahora santo, el Papa Juan Pablo, el compromiso entre fe y vida, y hacer, como hablábamos al principio, todas nuestras acciones cotidianas, obras al servicio de los demás. Y yo creo que si este fundamento de verdad lo tenemos todos, sería muy fácil concluir como un buen ciudadano. Tú ya lo mencionabas, pero redundo. Si yo voy a ir a trabajar, voy a ir a cumplir con mi trabajo, correcto, no voy a ir a pasar el tiempo ahí. Si yo voy a hacer, por ejemplo, a nosotros que nos encanta el deporte, queremos ver que nuestros deportistas se entreguen en el campo de juego, etcétera. Y ahorita, pues, parte de esta celebración de nuestra patria nos llama a, por ejemplo, celebrar estos triunfos de nuestros deportistas en las Olimpiadas, que no es poca cosa, más bien es mucho. Pero eso debe de ser realmente un verdadero ejemplo de ciudadanos que han hecho constancia en su actividad para ser los mejores. Yo hablaba con alguien en otro ámbito, en un ámbito como el tuyo de la música. Él nos está representando, tocando en una orquesta en Costa Rica, y también está tocando eventualmente en Europa, y me decía, cuando uno está ante gente súper profesional, realmente uno dice, y yo, un guatemalteco de ese pequeño país, con muy poca oportunidad, porque hay que decirlo, en los ámbitos culturales, artísticos, estoy representando. Entonces, ¿hasta dónde nos debe de llevar esa vida cotidiana para decir, yo soy ese ciudadano que quiero ser ejemplo para mí mismo, para mi familia y para la sociedad? Yo creo que tal vez suena un poco repetitivo, ¿verdad? Pero es un poco, primero yo tengo que tener claro cuáles son mis valores, con lo que yo quiero vivir, en lo que realmente lo que me representa, ¿sí? Cuáles son esos valores, y debo vivirlos. Por eso creo que la formación salesiana que nosotros tuvimos nos marcó la vida, porque nos dio valores para vivir y para compartir, que primero pasan por lo que yo creo, por lo que yo debo vivir, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo valores y no los vivo, es difícil poderlos transmitir. Cuando yo empiezo a ser congruente, se nota. La gente que es congruente con su actuar, con su decir, uno los ve como la vida es distinta que el resto. Y entonces empieza esa congruencia entre el actuar y el decir, y luego se traslada a tu familia, porque es algo que yo quiero que mi familia viva, a mi trabajo, porque entonces yo busco que seamos, si un valor es la honestidad, que todos seamos honestos y trabajemos en esa línea. Y entonces trata uno de influir en todos los ambientes, incluso sin proponérselo, ¿verdad? A veces creemos que todos quisiéramos estar en el papel o en la posición de estos dos jóvenes que ganaron medallas. Sí, qué bueno, es fantástico, es un logro extraordinario, pero ¿cuántos guatemaltecos hay que merecerían medallas por lo que hacen? Por el esfuerzo que hacen por educar a sus hijos, por no ceder ante la presión, que aunque tienen problemas económicos, siguen siendo, creyendo que Dios los va a ayudar y va haciendo su trabajo como debe ser, no prestándose para situaciones anómalas. Ellos también merecen una medalla, es una actitud de vida que puede transformar, y hay muchísima gente. Por eso te digo, creo que uno debe estar claro con sus valores,
vivirlos para poder compartirlos y pues en el ámbito que le toque, de pronto poder transformar y poder cambiar, sin necesidad de estar o en un salón de clase o predicando o mostrándose. Lo más difícil es hacerlo en el día a día. Correcto. Eso es lo más complicado, ¿verdad? Y eso es, Pues lo que va poco a poco. ese quizás sería el llamado que les hacemos a todos nuestros televidentes, a que en el día a día entreguemos lo mejor de nosotros mismos, que seamos realmente auténticos en el predicar de lo que hemos aprendido. Todos los que llevamos ese apellido salesiano en nosotros debemos de ser congruentes con ellos. Y este sería el mensaje final de esta primera parte. Hagamos de cada uno de nuestros días lo mejor para realmente darle a nuestro país mejores ciudadanos y mejores personas para nuestra sociedad. Gracias.